¿Por qué Dios no es compatible con el mal? Te escuchamos. Un niño de 5 años diagnosticado con osteosarcoma, un cáncer de hueso que lo devora desde adentro. Sus padres rezan, la comunidad reza. El niño sufre un dolor que ningún adulto puede imaginar. Y tras meses de agonía, bueno, te voy a demostrar que la existencia de ese Dios y la existencia de ese niño con cáncer son una contradicción lógica insalvable. Gracias por compartirlo. Yo entiendo que el dolor que vemos en el mundo puede llevarnos a pensar que Dios no existe y, aunque yo he llegado a una conclusión diferente, vamos a escuchar tu planteamiento. 1. Dios es todopoderoso. 2. Dios es totalmente bueno. Y 3. El mal existe. Estas tres afirmaciones no pueden ser verdad al mismo tiempo. Si Dios es bueno y todopoderoso, eliminaría el mal. Si es todopoderoso pero no elimina el mal, entonces no es bueno. Si es bueno pero no puede eliminar el mal, entonces no es todopoderoso. En esta primera parte quiero analizar el problema del mal de una manera puramente lógica, pero no te pierdas la segunda parte si quieres algo que responda a ese dolor físico o emocional que puedas estar atravesando personalmente. Quiero empezar resaltando que la existencia del mal no es incompatible con la existencia de un Dios bueno, ya que Dios podría tener razones moralmente suficientes para permitir los males en el mundo. Nosotros nos preguntamos, ¿Con un Dios bueno? No. ¿Con un Dios perfectamente bueno, el cual no permite el mal para nada? Sí, es incompatible. A ver, entiendo es que ciertas soluciones respecto a esto, cuando se dice, bueno, pero tiene razones porque permite bienes superiores, ¿no? El problema es que yo no entiendo para qué necesitamos bienes superiores, es decir, cualquier tipo de, no todo sufrimiento es malo, pero todo sufrimiento que no es necesario es malo. Al menos eso es malo, ¿no? Entonces solo decir, bueno, pero permite bienes superiores, no. Cualquier bien superior permitirá que se manifieste el bien superior, pero no quiere decir que no tengamos, es decir, uno ya es valiente cuando se enfrenta al miedo. Necesita uno de la valentía para poder enfrentarse al miedo, pero no tenemos que obtenerla justo en ese momento en el que aparece el miedo. Podemos ser valientes desde antes y solo nunca se había manifestado ese atributo, lo cual te dice que no es necesario que se tenga el miedo para tener valentía. Así que aunque sea un bien superior, esa sea la razón, no hay una justificación por qué hacer sufrir a las personas. si Dios es bueno, ¿por qué hay males en el mundo? Pero hemos llegado a preguntarnos si Dios es malo, ¿por qué hay bienes en el mundo? Y es No, otra vez está equivocando lo que es perfectamente bueno y digamos perfectamente malo. Yo no creo que algo perfectamente malo pueda existir tampoco, porque creo que eso es un poco más autocontradictorio que perfectamente bueno, porque perfectamente malo haría cosas incluso en contra de él mismo, que terminaría en que su existencia terminara, ¿no? Así que no creo que exista tal cosa como perfectamente malo tampoco. Y obviamente como existen cosas buenas, tampoco puede existir algo perfectamente malo. Pero solo podemos decir que Dios es exageradamente malo, o es lo peor que puede haber, porque tiene la capacidad de evitar todas las cosas malas y no lo hace. Eso quiere decir que cada cosa mala que ocurre, Él lo pudo haber evitado y no lo hizo. Entonces cada cosa mala tiene cierta culpa. No estoy diciendo que sea exactamente así, pero se entiende cómo se puede llevar cada cosa mala que sucede a decir, hey, pudiste evitarlo, ¿por qué no lo hiciste? Y si te dice que es por un bien superior, no entiendo para qué necesita de que ocurran cosas malas para que existan bienes superiores. Repito, es equivocar entre que un bien superior se pueda manifestar o tener el bien superior, ¿no? Yo puedo tener el bien superior, yo puedo ser valiente sin que nunca en la vida aparezca una situación de miedo. No es necesario. curioso, así como un Dios malo podría tener razones para permitir los bienes en el mundo, por ejemplo, causarnos dolor al quitarnos todo lo bueno que pudimos llegar a experimentar, tal como lo hace el Dios cristiano, ¿no? un Dios bueno podría tener razones moralmente suficientes para permitir los males en el mundo. Si la existencia del mal... Sí, pero eso es lo que lo hace que no sea perfectamente bueno. Que crea que puede hacer cosas mal. Es decir, eso es lo que lo hace, o no lo hace perfectamente bueno o no lo hace todopoderoso. Porque si pudiera llevar a esos bienes superiores sin necesidad del mal, es decir, si es todopoderoso podría llegar a esos bienes superiores sin necesidad del mal. Si no, hay algo que no puede hacer. Es decir, no existe esa vía. Hay quienes podrían decir que es ilógico, pero por las razones que acabo de decir no es ilógico. No es ilógico generar que alguien tenga valentía, aun cuando nunca se haya manifestado esa valentía, porque no existe el miedo. Es más, yo creo que el miedo deja de tener sentido si todos somos valientes, no vamos a sentir miedo. Entonces nunca va a pasar a alguien por una cuestión de miedo, ¿no? Y cualquier tipo de sufrimiento innecesario parece que no sirve para nada, ¿no? Es decir, ¿de qué me sirve a mí ser valiente si no necesito ser valiente? No sirve de nada. Entonces, ¿en qué sentido es un bien superior solo porque pasé por un mal supremo también? No. Es decir, no tiene sentido. No le veo de dónde tenga sentido. Entiendo que en la superficie se puede pensar como, sí, está permitiendo este bien
superior, y eso lo puedo entender bajo un Dios que no es todopoderoso, pero bajo un Dios que es todopoderoso y puede hacer las cosas como se le dé la gana, tener esa limitante hace que no se vea tan poderoso como lo quieren hacer ver, ¿no? Es decir, yo entiendo que yo para poder hacer algo bueno quizás tenga que hacer ciertas cosas que a mí no me gustan o que son malas para mí, ¿no? O tomar ciertos riesgos que me pueden llevar a un mal. Pero yo soy un ser limitado, es decir, no tengo limitaciones físicas, no tengo de otra, ¿no? La valentía no tiene limitaciones físicas. Y Dios no es un ser físico. Es un ser metafísico que, dependiendo de cuál sea, ni siquiera es entendible, ¿no? En el mundo probara que Dios es malo, entonces la existencia del bien en el mundo debería probar que Dios es bueno, pero no creo que el ateo... Sí, la existencia de bien en el mundo prueba que Dios es en parte bueno, pero no que es perfectamente bueno. Es decir, si hay ciertas bondades en el mundo y Dios las permite, pues también está bien atribuirle ese bien a Él. El problema es que se dice que Dios es perfectamente bueno, es decir, no permite el mal, no es capaz de permitir tal cosa como el mal porque en su perfección solo hay bondad. Estoy de acuerdo con esto, ni tampoco lo estoy yo. Por cierto, si te está gustando el video hasta ahora, recuerda que mi curso para aprender a defender tu fe ya... Ok, aquí está la sacadera de dinero, ¿no? Bueno, no lo culpo, ¿no? La gente tiene que comer. Ahora sí, continuemos con el video. Como vemos entonces, este argumento falla, porque no existe una incompatibilidad lógica entre la existencia de un Dios bueno y la existencia del mal y el sufrimiento. Sí, pero es la incompatibilidad. Es increíble que esta persona parece no conocer ni a su propio Dios. Es una incompatibilidad entre un Dios perfectamente bueno y todopoderoso. No entre un Dios que es bueno a veces y a veces no es bueno. Es decir, yo entendería que no existe un Dios todopoderoso y perfectamente bueno y que es el que ha hecho o ha permitido que ocurran ciertas atrocidades, pero no de un Dios perfectamente bueno. Noten la distinción, mal y sufrimiento, porque no son lo mismo. Cuando hablamos del mal nos referimos al comportamiento moral, es decir, a las acciones malas de las personas. ¿Por qué Dios? Sí, una acción mala, lo que sea que eso significa. No, para mí el sufrimiento sí tiene que ver con el mal, es decir, no todo sufrimiento es malo, pero todo sufrimiento innecesario es malo. Todo sufrimiento innecesario, porque se pudo haber evitado ese sufrimiento, por eso es malo. Dios permite que los humanos hagan cosas malas. Creo que es claro que esto se responde desde el libre albedrío. Nosotros decidimos si hacemos lo bueno o lo malo. Y aunque es triste... Nosotros decidimos si lo hacemos o no, pero ¿por qué lo permite? Él está confundiendo absolutamente todas las objeciones, o tal vez lo hace adrede o no lo sé. Cuando los humanos actúan mal, ese es el costo de la libertad. Dios no creó robots, sino agentes libres. Pues es un costo muy alto. No entiendo para qué necesitamos libertad si el costo es el mal. Y luego él dice que hay un mal que permite algo que es muy bueno. La libertad es tan buena que está bien que personas hagan atrocidades a otras personas, a niños pequeños. No, yo no permitiría tal cosa. Yo no haría un robot que sé que, bueno, va a ser libre y eso es superior a que haga las cosas bien. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué haría yo un robot, construiría un robot con la capacidad de la libertad si yo creyera que esa libertad va a llevar a un mal? Mejor le coloco las instrucciones y exactamente cuáles son las limitaciones. Además, él está confundiendo tipos de libertades, ¿no? Es decir, no se necesita ser absolutamente libre. Es decir, obviamente ya tenemos restricciones físicas y la libertad es tan importante. ¿Por qué no tenemos la libertad de violar las leyes de la física? ¿Por qué ahí sí nos puso una restricción? No parece ser tan grande la libertad en ese sentido, ¿verdad? Y de esa misma forma te puede limitar ciertas libertades de hacer el mal, aunque digamos que hayan 20 formas de hacer las cosas bien, pues solo esas 20 formas tenés opción. Solo a esas 20 formas tenés opción. Seguís teniendo libertad, solo que está restringida a no poder hacer el mal. Con la capacidad de amar. Y esto es un bien mayor que crear robots programados. No creo que a ninguno le gustaría tener una pareja que esté programada para decirte que te ama. Sí, yo sí. No sé por qué no. Diciendo que un ser omnipotente no pudo haber creado seres libres que por su propia naturaleza eligieran siempre el bien. A mí me da risa porque él empezó diciendo que iba a ser algo lógico, pero en realidad está apelando a cuestiones emocionales, ¿no? Y no digo que esté mal, pero entonces no es algo lógico, ¿no? Es decir, ¿a no te gustaría tener una pareja que te estuviera programada para decirte que te quiere? Eso no es algo lógico, es un gusto. Estás apelando al gusto de las personas, no a algo lógico.
Explíquese. Como C.S. Lewis lo ha explicado, ni siquiera el ser omnipotente podría crear una sociedad de almas libres, sin crear de forma simultánea una naturaleza relativamente independiente e inexorable. Y no es que a Dios le falte poder para realizar la tarea, es que la tarea es una contradicción lógica, como dibujar un círculo cuadrado. No, no es una contradicción lógica, es solo poder. Él está confundiendo no tener ninguna libertad con tener libertades que te permitan solo hacer el bien. Es decir, hay varias formas de hacer las cosas bien, pues solo tendríamos la libertad de hacer esas formas y ya está. Y también está la típica que yo digo, ¿no? Es decir, Dios es libre, ¿no? Dios es libre. Si Dios es libre y no tiene la capacidad de hacer el mal, y no puede tener la capacidad de hacer el mal porque es perfectamente bueno, si no hay una capacidad del mal en él, lo cual es contradictorio con la naturaleza perfectamente buena. Entonces, no, si Dios puede ser libre y perfectamente bueno, no hay una contradicción con ser libre y ser bueno. Y como digo, es solo restringir respecto al total de cosas que se pueden hacer. Es decir, no existe solo una única forma de hacer las cosas bien, existen varias formas de hacer las cosas bien. Así que estaremos restringidos a esas formas. Eso es todo. No se está diciendo que solo se hagan las cosas de una sola forma y de una sola forma, o que existe solo una forma de hacer las cosas. Existen muchas formas de hacer las cosas bien. Existe tal vez más formas de hacer las cosas mal, y por eso es que la libertad estaría restringida, porque no seríamos capaces de hacer esas formas malas, ¿no? No se pueden forzar decisiones libres, dejarían de ser libres por definición. Y no se... De forma absoluta sí, pero de forma relativa no. Entre un conjunto de opciones libres, si hay un conjunto que ese conjunto tiene más de una opción, ya sos libre de escoger entre dos formas. Y ya está. No tenés que poder escoger entre las cosas malas también para tener libertad. Es decir, repito, ya tenemos restricciones físicas. Si la libertad es tan importante, ¿por qué tenemos restricciones físicas? Si poder decidir entre formas de hacer el mal es tan importante, ¿por qué estamos restringidos de forma física a hacer el mal? ¿Por qué no podemos hacer el mal sin restricciones físicas? Si es tan importante escoger el bien, debería ser mucho más importante tener la libertad de hacer las cosas como se nos dé la gana y aún así escoger el bien, ¿no? Si es tan importante la libertad, debería ser una libertad completa. Puede determinar a un agente libre a hacer solamente el bien. Pareciera ser que ser verdaderamente libre implica poder elegir entre el bien y el mal. Ser verdaderamente libre implica simplemente poder elegir entre varias opciones. Si hay varias opciones de hacer el bien, pues solo puedes escoger esas opciones y eso te mantiene como haciendo siempre las cosas bien, correctas. Eso es todo. Él está confundiendo con que solo hay una forma de hacer las cosas, y quizás en algunas situaciones hay solo una forma de hacer las cosas, pero en la gran mayoría no lo creo. Hay más formas de hacer las cosas mal que de hacer las cosas bien. Sí, eso entiendo. Y por eso es que es más entendible que exista el mal, porque si se aplica de forma estadística, de forma random, van a suceder más cosas malas que cosas buenas. Eso la naturaleza lo explica muy bien. Dios no. Tiene sentido. En la segunda parte estaremos abordando el aspecto del sufrimiento tanto de una manera lógica como emocional. Así que asegúrate de seguir esta fue una forma emocional, no fue una forma lógica, la verdad. Cuenta para no perdértelo, y nos vemos en el próximo.